A ti, Flavia, muchísimas gracias por esta hermosa charla que nos ha traído muchísimos conocimientos y por supuesto estamos muy complacidos por todos los avances en química verde que se han hecho desde tu laboratorio, desde Chile y desde América Latina. Entonces, sí tenemos un par de preguntitas muy interesantes y vamos a tratar de responderlas todas en el tiempo que nos queda. Y bueno, por acá nos pregunta Hilda Esper, ¿cuál consideras que es el desafío más importante para la química verde? Em, no voy a poner en mi boca palabras de otra persona, pero la voy a hacer. Em, Le pregunté a ambos, a John Warner y a Paul Anastas, cuál era el desafío. Por eso no son palabras mías. Y para ambos es que la química verde sea química, que más adelante sea todo verde. O sea, que no necesitemos colocarle ese verde al final o clasificarla, que sea una química consciente con el medio ambiente desde un inicio de las actividades. Creo que ese es el desafío más relevante, porque toda la parte económica, todo, creo que todos estamos conscientes del impacto que se está generando y de cómo somos responsables de eso. Así que ese es el desafío más grande para la química verde. Y desde un punto de vista tal vez económico, en políticas públicas, es hacer notar, ¿cierto?, que la química verde va de la mano con la sostenibilidad, sustentabilidad, pero a veces se confunden los conceptos. Entonces también comenzar a enfocarnos y a enfatizar justamente estos principios, este marco de trabajo, que es importante no solo para la química, sino para todas las áreas de la ciencia. Por haber respondido. Sí, no, todavía nos falta mucho por hacer en esta sociedad, pero justo complementando tu respuesta, también nos preguntan que qué tan adherida está la industria a la química verde. Es súper buena la pregunta, muy interesante. Muchísimas gracias. No sé quién lo preguntó. Em, Depende muchas veces en qué ámbito, en qué región del mundo estemos ubicados, ¿sí? Por ejemplo, hay países que ya tienen toda lo que son, no son los parámetros, pero es el marco de la química verde instaurado en el trabajo, en los procesos, en las industrias. Y no porque tengan que cumplir con requerimientos para evitar multas, que muchas veces se dice eso, sino porque es parte de la misión y visión de la empresa. Eh, en ciertas ocasiones no es tan fácil cambiar un proceso de un día para el otro. Y uno dice, económicamente no conviene. No, no es solo eso. A veces la tecnología aún no permite escalarlo de manera que sea verde. Pero la ICS tiene la roundtable de las empresas farmacéuticas, por ejemplo, donde se exponen los cambios. También están los Green Chemistry Awards, ¿sí?, de Estados Unidos, del gobierno de Estados Unidos, donde a las empresas que cumplen con ciertos cambios en los procesos se les dan premios. Y eso significa que hay toda una visión y un trabajo a nivel internacional, en Oriente, en Latinoamérica, estamos siempre iniciando el cambio, ¿cierto? Y estamos generando ese cambio. Y cada vez hay más empresas comprometidas. Y a veces no es que no se comprometen porque no quieren, a veces no conocen las herramientas, aunque hoy en día están muchísimo más a la vanguardia que hace 15 años atrás. El cambio se genera. Tal vez no a la velocidad que lo deseamos, ¿cierto? Siempre nos pasa eso, que queremos todo ya. Todo lleva su tiempo. Y creo que todos somos responsables de ir poniéndole granito de arena. Muchas gracias, Flavia. Y bueno, por acá también tenemos un par de agradecimientos desde Brasil, desde México, desde Chile. Oh, qué lindo. Y nos están preguntando, bueno, justo como que las preguntas van acorde a la discusión que estamos teniendo, pero nos Súper. dicen acá, ¿cuáles son las principales ventajas y limitaciones de integrar los principios de la química verde en las etapas tempranas del desarrollo de la investigación? Y quisiera unir esta pregunta con otra que dice, y uniéndolo también con las Ujú. aplicaciones de la inteligencia artificial. Es todo un tema, ¿cierto? Porque uno siempre, o sea, si queremos ver desventajas, las vamos a ver en todos lados, por cualquier tema. Lo importante es ver las ventajas y que la desventaja se convierta en un desafío a resolver. Justamente el advenimiento de la inteligencia artificial hace que pensemos, ok, pero consume agua, pero consume.
Entonces, si analizamos el compromiso entre el consumo de agua de los generadores, que mantienen toda la inteligencia artificial, deep learning, machine learning, como quieras llamarle, en funcionamiento, frente a, en vez de sintetizar, en vez de producir 100 moléculas para ver si una es activa, produzco 4. ¿Cuánto yo disminuyo en costo, disminuyo en impacto a nivel industrial? Ya no estoy hablando solo de laboratorio, ¿sí? Porque las empresas farmacéuticas no siempre sintetizan una sola molécula para tener un target que funcione. Entonces, hay un compromiso, eso está en pleno estudio actualmente. O sea, no hay un dato que diga esto sí, esto no, porque los procesos también se van modificando para que sea justamente más ventajoso. Eh, si miramos la química verde como un marco de trabajo, son todas ventajas. ¿Sí? Las desventajas surgen cuando encontramos algo que no podemos resolver con ese marco. Y eso se convierte en un desafío. Entonces ya no es una desventaja, es un desafío. Y está en nosotros en empezar a colaborar, a pedir ayuda. Tal vez nosotros no tengamos las herramientas, tal vez los recursos, tal vez se pueda resolver de otra manera. Em, yo siempre lo veo desde ese punto de vista. Económicamente, en algunos sectores empresariales, industriales, es complejo cambiar un proceso, como decimos, de un día para el otro. Pero eso no significa que no lo hagan con el tiempo, sino que van a buscar la manera que sea como más, no cordial, pero más adecuada, ¿sí? En costos, en impacto. Y cuando el proceso es difícil de modificar, generalmente lo que buscan es una innovación en el producto. Si el foco es mantenerse con un impacto bajo, por ejemplo, social, económico o ambiental. Pero haber respondido. Y por supuesto que sí. Mm. También nos preguntan que si conoces alguna red latinoamericana enfocada en el estudio y discusión de la química verde y que si sería posible trabajar contigo. Eh, Súper agradecida de la pregunta. Se está generando hace mucho tiempo la red latinoamericana de química verde. Justamente la comunidad de química verde le ha puesto énfasis en esto. Así que todos somos parte de esa red que está tomando forma. Todavía no está formalizada, está tomando forma. Así que si están interesados o interesadas, pueden escribirme. Pueden escribir también al American Chemical Society, al Green Chemistry Institute, por ejemplo, que les van a contestar amorosamente, ¿sí? Profesionalmente. Pueden escribirme, contactamos. Muchas veces decimos que somos brokers, ¿sí? Los brokers son los que ponen en contacto a una persona con otra porque tal vez no tengamos las herramientas, o tal vez sí. Así que yo feliz de poder contactarlos, contactarlas. Yo los dejo invitados siempre a las actividades de la ACS, de la RC, de la Society of Chemistry también, de Beyond Benign, todos tienen actividades fantásticas. Entonces, es cuestión de comenzar a ser parte, no solo de comenzar a ser parte, inscribirse, hacerse miembro, aplicar en un taller, postular. Y por supuesto que nuestro laboratorio siempre está abierto, ¿sí? Justamente para recibir a nuevos investigadores e investigadoras que quieran desarrollarse en este ámbito. Tienen mi mail por ahí en la presentación y yo sé que Juliana también les dejó Y el... acá en el chat pueden encontrar el LinkedIn de Flavia y ahí se pueden conectar con ella. Pero muchas gracias por abrir las puertas de tu laboratorio y bueno, No, seguimos acá con las ronditas de preguntas. súper Eh, felices. por acá tenemos una pregunta un poco más técnica y dice, ¿seremos capaces de sustituir la matriz polimérica de los plásticos por una matriz completamente biodegradable? Oh, es una súper pregunta. Pensándolo en sistemas, ¿no? Y sustituirlo para qué, ¿no? Em, Justamente en el certificado de Yale, que es un ámbito donde seguimos aprendiendo. Yo digo, siempre uno es estudiante de por vida, eso es así. Y eso es muy, muy bueno. Eh, Siempre la discusión es cuándo algo es sustituible, cuándo no. ¿Existe algo que sustituya la función completa que yo quiero con ese material hoy en día? Entonces, eh, la respuesta es, va en camino, va en camino. Hay muchísimos desarrollos de los cuales no existe información.
al público, porque son patentes, porque son desarrollos de empresas privadas, que sí están desarrollando polímeros que son absolutamente biodegradables y provenientes de recursos renovables. Eh, Tal vez no se pueda sustituir, no va a ser un cambio, como siempre les digo, de un día para el otro. Y también el compromiso de nosotros como sociedad de ir aceptando esos cambios y de ir apoyando esos cambios. Eh, Todo cambio lleva tiempo, como les decía antes. Se está trabajando en eso, sí. Hay muchos entes, muchas instituciones, muchos grupos, muchas empresas trabajando. Y siempre de la mano con la responsabilidad social, la responsabilidad medioambiental. Aunque les sorprenda, una gran parte de las empresas trabaja de esa manera. Lo que sucede es que tal vez no sea tan evidente, ¿cierto? Es evidente cuando sale un producto que cumple con todas las características, pero durante la transformación, durante el desafío del proceso y el desarrollo, muchas veces no nos enteramos. No sé cuándo será. Es uno de los desafíos que tiene justamente la ciencia, la industria, pero se está trabajando en eso y hay muchísimos avances. Si me escriben, yo les puedo enviar información, que ahora no, para no buscar ahora, información de muchísimas empresas que están trabajando en esto y que han desarrollado muchos productos. Tal vez no a nivel global, mundial, pero sí a nivel de ciertos países. Si me envían, me escriben, les envío la información. Gracias, Flavia. Por acá también tenemos algunas preguntas un poco generales, Ujú. pero queríamos preguntarte más o menos qué nos puedes decir sobre la implementación de la química verde en áreas como la nanotecnología. También nos preguntan por la química forense y por la salud pública. Súper interesante. En nanotecnología, justamente hace unos años atrás, una de las estudiantes de doctorado, la idea surgió de hacer un review en nanotecnología en química verde. No había nada, así como nanotecnología, química verde, nada. Era como Wow. raro o era desafiante. Yo dije, no, es desafiante. Y resulta que a partir de eso surgieron muchísimas publicaciones. Después que salió este review, estamos muy contentos porque fue muy humilde. Uno a veces cuando es un tema, así que a nadie le interesa o no se ve o no. em, la nanotecnología tiene en cuenta los principios de la química verde. No toda la nanotecnología, por supuesto, pero sí están teniendo en cuenta los principios, el marco eh, y no solo para desarrollar nuevos productos, porque el hecho siempre de desarrollar nuevos productos, seguimos generando entidades, seguimos generando moléculas. Entonces, tal vez la reutilización, tal vez el regenerar algo que esté en uso y transformarlo en nano. Entonces, sí se está trabajando, hay grupos que están trabajando con nanotecnología y química verde en el mundo, hay desarrollos muy bonitos, maravillosos. Eh, y yo espero que la pregunta haya sido así, si realmente hay gente que esté trabajando en esto, académicos, investigadores, si hay interés, hay interés, hay interés. Y los principios no son rígidos, como dijimos, es un marco de trabajo. Entonces, ya pensando, por ejemplo, en hacer una nanopartícula lipídica que provenga de materia prima renovable, ya estamos aplicando los principios de la química verde. Ahí tenemos una respuesta súper clara. ¿Ok? Y eso se está haciendo. Entonces, a veces no es directo, a veces no dicen, estamos aplicando los principios, a veces se hace con esa intención, con ese objetivo, sin mencionar a la química verde. Pero es fantástico también, lo están logrando, así que eso es un punto a favor también. Y no me acuerdo qué otra pregunta de políticas públicas. De salud pública, sí. En salud pública, esto es un tema, saben que fue muy, para nosotros muy llamativo cuando nos reunimos con el Ministerio de Medio Ambiente, que estaban varios de los ministerios también, era una reunión extraordinaria, que justamente el Ministerio de Salud decía, pero ¿por qué no trabajamos todos en conjunto? Porque trabajan como en áreas separadas, ¿no? Ministerio de Salud, Ministerio de Medio Ambiente, aunque está justamente el grupo de ministros que trabajan en conjunto porque ellos hablan de la toxicidad, de la toxicología, medio ambiente habla del impacto medioambiental, pero justamente esa desconexión de las que hablamos, esa individualidad,
hace que no lo veamos como un sistema. Esa pregunta es muy interesante la que hicieron porque ese es uno de los grandes desafíos, que es generar la conexión y el sistema entre los diferentes ámbitos en salud pública. A veces no es tan conocido el concepto de química verde para ellos y ellas en ese ámbito, pero sí de sostenibilidad y sustentabilidad. Entonces, eh, creo que es un desafío importante como químicos y químicas, o biólogos, biólogas, médicos, médicas. Es un ámbito en el que se pueden hacer muchísimos cambios y les interesa y los necesitan. Las innovaciones que se generan en salud pública tienen un impacto directo. Esas son las más rápidas de medir en la sociedad. Entonces, ese sí es un desafío. Me gustó mucho la pregunta. Me gustó mucho la pregunta. Muchas gracias. Y pues lastimosamente el tiempo para preguntas se nos está acabando. Solamente decirte que también te mandan muchos agradecimientos desde Colombia, Costa Rica, El Salvador. También tenemos estudiantes que participaron en la Escuela de Verano de Química Verde. Y solo para terminar, acá hay una pregunta un poquito polémica y Oh, es si nos puedes contar rápidamente cuál es el país de América Latina que tiene mayores avances en políticas y en implementación de la química verde. en Latinoamérica. Desde hace ya unos 5 o 6 años hay un movimiento muy interesante en toda Latinoamérica. Somos parte del movimiento. Se habla mucho de verde en otro ámbito, ¿no? Hidrógeno verde, amoníaco verde, pero química verde específicamente es la pregunta. Hay un grupo muy grande en Brasil. Ellos han tomado gran parte del liderazgo durante muchos años y es impresionante lo que han logrado en el ámbito educativo, en el ámbito de investigación. En Argentina se está trabajando, hay grupos que están trabajando en Perú, en Bolivia, en Colombia, en Ecuador. Sí, porque muchas veces no lo sabemos. El trabajar, no, Julián, justamente el estar trabajando en contacto en esta comunidad de química, ¿verdad? El conversar, el ir a una, no sé, a una conferencia y conversar, encontrarse con alguien tomando un café y conversar, sí, sí, porque estuve en Perú, sí, porque estuve en Marruecos, sí, porque estuve, no solamente mostrando el desarrollo científico, sino conversando y generando esas relaciones, esos sistemas. Así que en América Latina hay muchos desafíos. A nivel de políticas públicas, por ejemplo, en Chile no se habla de química verde. ¿Sí? Cuando lo planteamos nosotros, eh, nos dijeron que cuando comenzaron con todo el cambio por los Sustainable Development Goals, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, dice que, me dijeron, la secretaria del ministro me dijo, salió la frase química verde, pero nos parecía muy duro química, entonces pusimos sustentabilidad y se quedaron ahí. Y lo interesante fue que cuando nosotros fuimos a hablar, dijeron, sí, es importante, es interesante, hay normas, tenemos que involucrar a la química verde en las normativas. O sea, ya empezamos, hay que empezar a hacer ruido, como se dice, empezar a hacer ruido para que no solo resuene como una necesidad, sino que sea parte de naturalmente. Entonces, sí hay un movimiento grande, sí hay países que están liderando, por ahí están a la vanguardia, pero todos trabajamos en conjunto. O sea, cuando uno avanza, avanzamos todos. No es independiente, es un sistema. Y eso es importante porque te ayuda a conocer tu ego, el ego de los demás y cómo trabajar en equipo. Y eso es maravilloso. Así que eh, en políticas públicas no está tan claro porque se habla mucho de sustentabilidad y sostenibilidad. Los objetivos de desarrollo sostenible, justamente los parámetros de la OCDE. Entonces, siempre queda un poquito relegado, pero estamos haciendo todo lo posible y espero que ustedes también empiecen a hacer lo posible para que forme parte de las políticas públicas y los cambios. No, pues Flavia, desafortunadamente se nos acaba el tiempo, pero agradecerte por esta charla tan inspiradora. Veo en los comentarios muchas personas muy interesadas, realmente muy avivadas por el sentimiento de la química verde. Y bueno, esperamos
agrado tener a Flavia acá con nosotros, siempre celebrando los 150 años de la ACS. Y bueno, pues a todos desearles un feliz día, una buena semana y nuevamente darle las gracias a Flavia porque nos honra su presencia en estas charlas. Entonces, muy buen día para todos y esperamos que se encuentren muy bien. Muchas gracias, quedó a la orden. Que tengan buen día. Buen día, chau, chau. Chao, chao, gracias.